Muy bien, quiero compartirles en este día el tema, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero leerles un poco acerca de lo que el apóstol Pablo vertió en este capítulo 1, versículo 12 al versículo 30, que dice así la palabra de nuestro Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Gloria a Dios. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Gloria a Dios. El tema es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo, hermano, que cuando el apóstol Pablo, ahí en la prisión donde se encontraba, porque esta carta fue escrita estando el apóstol encarcelado en Roma, probablemente en un arresto domiciliario entre los años 60 y 62 después de Cristo, aunque estaba prisionero, aunque estaba ahí preso, algo muy importante estaba pasando en la vida del apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Él nunca perdió el gozo, él nunca perdió la alegría, él nunca se entristeció ni se quejó y ni dijo, ay, por causa de Cristo estoy aquí en la prisión. Y luego todavía más de esto, los hermanos que les he predicado no se comportan como buenos cristianos. Y nunca pensó, valdría la pena hacer todo esto por ellos. Jamás pensó eso, ¿verdad? Sino que el gozo del apóstol era puesto en quién, en Cristo. Por lo tanto, esa carta fue llamada la carta de la alegría o la carta del gozo. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? A veces sucede que cuando nosotros oramos por alguien, cuando le hablamos de Cristo a alguien, y entonces viene al conocimiento de Dios, crea la palabra, y de repente, pues por ahí sucede algo, ya no se congrega, empieza a alejarse, ya no tiene interés, ya no muestra interés por la palabra. Y a veces nosotros, pues como que nos quejamos y decimos,
¿Valió la pena haber perdido el tiempo, haber ocupado ese tiempo con tal persona que ya no se congrega, que ya no asiste, que ya no viene, pero que tal vez está pasando momentos duros, está pasando momentos difíciles, viene la prueba, viene el conflicto, pero nosotros no nos damos cuenta de eso? Pero pensamos y decimos, sí valdría la pena haber invertido tanto tiempo, haber invertido esfuerzo, dinero por tal persona, pero yo quiero decirle algo. Siempre valdrá la pena invertir tiempo, siempre valdrá la pena invertir nuestro dinero, siempre valdrá la pena invertir el esfuerzo por un alma, por una vida, por una persona que aunque esté batallando, que aunque esté pasando momentos duros, sabemos que un día va a volver al redil. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Seguir nosotros insistiendo, seguir nosotros invitándolos, seguir nosotros orando por las personas y estar ahí atentos por si necesitan de nuestras oraciones y ponerlos en oración en la iglesia para que un día ellos puedan volver a reunirse y a glorificar el nombre de Jesús. El apóstol Pablo expresa y dice unas palabras bien certeras. Me gusta mucho en lo personal esta carta. Él expresa y dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí, no sé para ustedes, no sé para los demás, pero para mí el vivir es Cristo. Esto significaba que para él estaba muy claro y quería dejarles en claro que Jesús era el centro absoluto de la existencia. En su vida misma, para él Cristo era lo mejor. Para él Cristo era el motor de su existencia. Para él Cristo era su modelo perfecto. Para él Cristo era su finalidad. Yo no sé para cuántos de los que estamos aquí Cristo sea el centro de nuestra vida. ¿O habrá algo más que pueda obstaculizar, que quiera quitarle el lugar que Cristo le pertenece? ¿O tendremos en una forma secundaria Cristo que para nosotros a veces no es prioridad Cristo? A lo mejor son nuestras ocupaciones, es el trabajo, son nuestros propios intereses, es la familia, son otras cosas, pero menos Cristo. Pero en todo Cristo tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Porque si bien es cierto, Cristo nos da fuerza para trabajar. Cristo nos da fuerza para pensar y saber cómo guiar a nuestra familia. Cristo nos da el aliento y el soporte para que nosotros nos demos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Entonces, para el apóstol Pablo, Cristo era el centro absoluto en su existencia. Y esto implicaba, amados hermanos, renunciar a su propio ego, renunciar al yo. ¿Y cómo batallamos con todo esto, verdad? Como humanos, batallamos tanto con nuestro ego, batallamos tanto con el yo. A muchos, tal vez, no batallan tanto porque ya se acostumbraron a eso. Pero los que estamos habituados, acostumbrados a darle a Dios siempre la gloria, siempre vamos a batallar con eso. Y el tener cuidado de que el yo, el ego, sea el centro de cualquier situación y cualquier cosa. Porque si no es Cristo, entonces algo está mal ahí. Algo está fallando ahí. Esto implicaba para él renunciar a su propio ego. Esto significaba que para él o para el apóstol Pablo dejar bien claro que Jesús siempre iba a ser el motor de su existencia. Y él consideraba que la vida en Cristo siempre sería manifiesta en él a través de sus obras, a través de las cosas que él podía hacer. ¿Por qué? Porque él sabía que Cristo es el que le da la fuerza, que Cristo es el que le da la gracia para proclamar el evangelio. Y si bien es cierto, cuando nosotros salimos a proclamar el evangelio, cuando salimos a predicar o hacer alguna obra, si no es Cristo, si no está Cristo con nosotros, en vano sería todo nuestro esfuerzo.
Por eso siempre necesitamos invitar a Cristo en todas nuestras actividades. Que sea Cristo el que vaya adelante abriendo camino. Que sea Cristo el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el que nos puede dar la alegría. Cristo nos da el gozo para que así nosotros podamos demostrarle a la gente, al mundo, que Cristo vive en nosotros y que nosotros somos la imagen misma del Dios Todopoderoso. Entonces en Cristo no hay cadenas, hermanos. En Cristo no hay nada que nos pueda detener. En Cristo no hay obstáculos cuando queremos lograr un propósito, porque Cristo cumplirá el propósito en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y el apóstol siempre dejó en claro que la centralidad de Cristo era tan importante para él. No sé para cuántos es importante que Cristo sea el centro de nuestra vida. Por eso él deja en claro y dice, para mí. Es una decisión personal, es una decisión tan íntima, no es algo impuesto por alguien, ni mucho menos alguna norma que se debe de cumplir, sino que es una pasión que nace en el corazón de aquel hombre, de aquel siervo de Dios. Una pasión que nace en su corazón cuando se ha tenido un encuentro personal con Jesús, cuando la vida ha cambiado, cuando la vida ha sido transformada, cuando el viejo hombre se ha quedado sepultado y el nuevo hombre habita en nosotros. Entonces eso le da un sentido, una razón a nuestra existencia, a ese corazón que ha sido transformado por Cristo. ¿Sabe por qué mucha gente no se goza, no se apasiona cuando alguien le dice, oiga, vamos al hospital, vamos a un parque, vamos a una plaza, vamos a compartir la palabra de Dios? Ah, sí, no, pues qué bien, aquí los espero. No disfrutan, no se gozan, no se apasionan. ¿Sabe por qué? Porque su vida no ha sido transformada todavía. Porque falta algo todavía para que se apasione de Cristo, para que se dé cuenta que un día Cristo hizo todo por nosotros, dio su vida por nosotros, pagó el precio por nosotros, sufrió dolores por nosotros. Y eso nos debe de motivar, que un día Cristo se dio por nosotros, murió por nosotros. Y que lo único que podemos hacer nosotros, porque con nada podemos pagar lo que Cristo hizo, pero sirviendo a Cristo sentiremos el gozo, la alegría, la satisfacción, la pasión de ver otras personas que su vida están cambiando, de ver otras personas que han sido tocadas por el poder del Espíritu Santo. Y nos alegra mucho cuando predicamos el evangelio, cuando predicamos la palabra y la gente se acerca y dice, yo quiero que oren por mí. Yo quiero tener también lo que tú tienes. Yo quiero sentir lo que tú sientes. Porque la alegría, el gozo no lo podemos ocultar, no lo podemos esconder. Porque aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene a Cristo en su corazón, no puede ocultar el gozo, la alegría, la paz que está dentro de su corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias a Dios, porque el apóstol Pablo vierte en estas palabras y dice, el vivir en Cristo es lo mejor. El vivir no es solamente servir a Cristo. Pablo no dijo, el vivir sirve a Cristo. No, no, no. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Esto significa que todo lo que él hace, que todo lo que él hizo estaba centrado en Cristo. El trabajar, muchos dicen, pues qué bueno, ¿verdad? Que los pastores la tienen bien porque no trabajan. Pues yo no sé qué pastor no trabaje, ¿verdad? Pero todos trabajamos. El mismo apóstol Pablo trabajó, ¿verdad? Él fabricaba tiendas, él trabajaba. Entonces, aún con todo esto, él siempre dijo, para mí el vivir es Cristo. Aunque esté en mi trabajo,
yo glorifico a Cristo. Aunque me relacione con otras personas, yo glorifico a Cristo. Porque no porque sea cristiano, no vamos a tener compañeros, amistades que no compartan lo mismo que nosotros, ¿verdad? ¿O sí? Usted no va a decir, no, ese no tiene a Cristo, ese no es mi amigo. Por eso se lo está presentando Dios. Por eso Dios se lo está poniendo en su camino para que usted le hable a Cristo. No, es que yo no puedo relacionarme con aquellos pecadores. Cristo se relacionó con pecadores. ¿Sabe para qué? Para que ellos se dieran cuenta que en Cristo estaba la solución. Ay, es que yo no puedo ir a una fiesta. Sí puede ir, pero cuando va con un propósito. Cuando usted lleva un propósito, porque los de la fiesta jamás van a estar aquí en la iglesia. Pero un hijo de Dios puede ir ahí para hablarles de Cristo, para compartirles de Cristo, para decirles que en Cristo hay esperanza. Entonces hay una relación que transforma, hay una relación que cambia. Y el apóstol Pablo se relacionaba con personas, con gente, para darles a conocer el mensaje de Cristo. Pero también él descansaba. Oiga, porque como hijos de Dios también necesitamos un descanso, un relax, ¿verdad? Un relax. Por eso usted no debe de extrañarse cuando por ahí mi hermano Moy y su esposa, su familia se van a la playa, ¿verdad? Dígale, gloria a Dios, qué bueno que se van los hermanos. Un relax para mis hermanos, porque hay mucho trabajo en lo secular como en la iglesia y necesitan un relax. Y mientras están allá, usted está orando por ellos, pero también le dice, hermano, mándeme su número de cuenta para seguirle depositando una ofrenda para que siga gozándose allá, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Entonces ellos se van a sentir como, qué bien, ¿verdad? Y luego dentro de 15 días le toca a mi hermano Rolando, gloria a Dios. Hermano, se necesita un descanso, se necesita un relax. Y no quiere decir que porque estemos allá relajados nos olvidamos de todo. No. Cristo sigue siendo el centro de nuestra vida. Y si Dios nos envía a algún lugar es para proclamar el nombre de Cristo. Entonces todo está filtrado y motivado por Jesús, porque Él es el centro de nuestra vida. Y todo el agradecimiento del apóstol, toda su razón de vivir estaba centrado en Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Por eso en Gálatas capítulo 2 versículo 20, él dijo unas palabras muy certeras y muy llenas de convicción. Él dijo, ya no vivo yo. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El viejo hombre murió, allá se quedó sepultado. Ya no vivo yo, pero ahora el nuevo hombre que ha resurgido, que ha nacido en Cristo, ahí está. Dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto nos enseña, amados hermanos, que es un intercambio de mi vieja naturaleza por la vida nueva en Cristo. Qué interesante que lo viejo ha quedado allá y lo nuevo ahora está en nosotros. Porque Jesús nos ha dado vida nueva. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, hay un propósito, hermano, en nuestro nuevo nacimiento. No solamente Dios nos salvó, no solamente Dios nos rescató para venir semana tras semana, domingo tras domingo y ocupar una de las bancas. Y salir de este lugar diciendo, ay, gloria a Dios, qué bonito estuvo el culto. Aquí nos vemos la próxima semana. No es ese el propósito. El propósito de la vida es imitar. Imitar, como Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hacer lo que otros hacen.
Si tú ves que alguien glorifica a Dios con él. Si tú ves que alguien ama a Dios también con él. Si tú ves que alguien sirve a Dios con él. Ese es imitar. Pero también dentro de esa imitación hay una misión. Hay una misión. Imitar a Cristo, hermanos, es vivir para Él. Implica adoptar, ¿qué cosa? La humildad de Cristo. Implica imitar el amor de Cristo. Implica imitar la obediencia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que Él fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y una muerte de cruz. Él se humilló. Él dejó su trono para venir a este mundo, para humanarse, para estar entre los hombres, con el propósito de que nosotros viéramos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de hermosura. Entonces, qué bendición, amados hermanos, es poder imitar a Cristo. Es poder ver y poder hacer lo que Cristo hizo un día por nosotros. Amado hermano, proclamar el evangelio no es una meta que podamos nosotros decir, bueno, mi meta es tener éxito personal. Proclamar a Cristo, como mucha gente hoy en día se ha forjado metas en querer sobresalir más que otros. Iglesias quieren sobresalir más que otras. Los grupos de alabanza quieren sobresalir. Oiga, porque donde hay un grupo de alabanza dicen, ay, qué buena está esa iglesia, qué bonita está esa iglesia, se gozan, están avivadas porque tienen un buen grupo de alabanza. Ese no es el punto final. Ay, qué bonita la iglesia, tiene aire acondicionado. Ay, me siento tan a gusto. Ese no es el punto. El punto es llegar a un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde podemos recibir una palabra que transforme, que cambie nuestra vida, una palabra que nos confronte con Dios. Ay, ya no voy a venir a la iglesia porque me hablaron del pecado, que soy un pecador. Dele gloria a Dios, porque por usted murió Cristo. Por mí murió Cristo. Ah, ya no voy a venir a la iglesia porque hablaron del infierno y que si no me arrepiento me voy al infierno. Pues dele gloria a Dios porque Dios está hablando a su vida. Y nosotros tenemos que abrazar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a direccionar, nos va a transformar, nos va a cambiar. La palabra de Dios va a hacer algo en nuestra vida que vamos a ser diferentes. Entonces la meta no es el éxito personal, sino dar gloria a Jesús a través de la proclamación de ¿qué cosa? Del evangelio. Necesitamos proclamar el evangelio. Necesitamos hablar de Cristo. Entonces la perspectiva del apóstol Pablo, incluso estando en la misma cárcel, el apóstol se regocijaba, se alegraba, porque Cristo estaba siendo anunciado. Algunos lo hacían por intereses propios, otros por contienda, pero al apóstol no le importaba nada de eso. Decía, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que Cristo siga siendo anunciado. Eso es lo que importa. ¿Se ha fijado usted? A veces cuando están predicando la palabra de Dios en la Alameda o en algún lugar público, pasan personas y se burlan. Inconscientemente dicen, aleluya, hermanos. Dígale gloria a Dios, porque está glorificando a Dios. Fíjese, está glorificando a Dios. Y luego de repente pasan otros y dicen, amén, hermanos. Gloria a Dios, porque aún los impíos glorifican a Dios. Y esto nos debe de alegrar, hermanos, porque Cristo está siendo anunciado. Porque para Pablo, vivir para Cristo fue siempre una pasión. Hermanos, para nosotros vivir para Cristo tiene que ser una pasión. Para nosotros vivir para Cristo
tiene que ser algo tan importante que cada mañana que nosotros despertamos, levantemos nuestras manos y le digamos: Dios, gloria a tu nombre, porque hoy he despertado con un propósito, porque hoy voy a la escuela, porque hoy voy al trabajo, porque voy a la oficina y tú me has dado una palabra que llevo en el corazón. Y de repente se acerca un compañero, de repente se acerca un amigo, de repente se acerca alguien con un problema, con una necesidad, pero tú tienes una palabra en tu corazón. Y ellos van a buscarte, ellos se van a acercar a ti y te van a preguntar algo. Y tú tienes que tener esa respuesta para ellos, porque tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, esa es la grande bendición de ser hijos de Dios, que siempre vamos a estar en el lugar, en el momento preciso donde Cristo nos pondrá para glorificar su bendito nombre. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos esa grande bendición de tener a Cristo en nuestro corazón, de vivir para Cristo. Pero hay otra parte muy importante también. No solamente el apóstol decía: para mí vivir es Cristo, pero también decía: y el morirme es ganancia. ¿Cuántos le tenemos miedo a la muerte? ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Qué valientes. Usted no, qué valientes, ¿verdad? Va a estar como una hermanita, ¿verdad? Que conocimos. Ella siempre decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermana, ¿usted le tiene miedo a la muerte? No, dice: cuando Cristo venga por mí estoy lista. Si Él quiere venir ahorita estoy lista. ¿Y qué cree? Se enfermaba y estaba llorando. Ay, llévenme con el doctor, no me quiero morir. ¿Qué pasó, hermana? No, que para usted el morir es Cristo, el morir es ganancia. Sí, pero todavía no. Entonces, hermanos, como humanos, cuando estamos pasando por ese lapso, por ese proceso, sinceramente, sí tememos, porque somos humanos, pero no debemos de temer, porque el morir para nosotros debe ser ganancia. El apóstol así siempre lo creyó y ahí siempre así lo enseñó: la ganancia de morir. La muerte ya no era un temor, sino la puerta para estar finalmente con Cristo. Pero si hay otras personas, ¿verdad? Conocemos otro tipo de hermanas que dicen: yo cada día le digo: Cristo, ya ven por mí. Ya estoy cansada. No de ti, pero sí de vivir lo que estoy viviendo aquí. Pero ya estamos hablando de personas de 90 años, de 80, ¿verdad? Ya quiero que vengas por mí. Y nada, que vienen por ella. Pero ya están listas. Y cuando ya mueren, su rostro se ve una satisfacción, una alegría, un gozo, porque ese era su deseo, de estar con Cristo. Y no le vaya a pasar lo que le pasó a la novia de un muchacho que tanto le decía: te quiero, te amo, que aún hasta la misma muerte voy contigo, le decía. Y siempre se mofaba. Que cree, un día ese muchacho murió porque en una de las minas de aquí de Durango se desbarrancó, si se dice así, ¿verdad? Sí. Y él quedó sepultado ahí. Lo sacaron como pudieron, pero ya no con vida, ya muerto. Y mientras lo estaban ahí velando, pues lloraba mucho ella, ¿no? Porque era pues iba a casar con él. Y ahí estaba llorando. Cuando ya lo estaban sepultando, ya ve que lo bajan así, ¿verdad? Y ya estaba ahí. ¿Por qué te fuiste, mi amor? Yo te quiero mucho, me voy contigo. Y en eso que se acercó, se resbaló, hermano, y se fue al pozo. ¿Y qué cree? Sáquenme, sáquenme, sáquenme. Y uno se quedaba viendo: pues no, que te quieres ir con él. ¿Para qué dices que te saque? Mejor échame tierra con él una vez. Pero no, ¿por qué, hermanos? Porque así somos los humanos. Y a veces
Pasaron los años y de repente así en broma le decíamos, oye, ¿y cuando te fuiste qué sentiste? Dice, no, sentí mucho miedo. Pero pues tú dijiste que te querías ir con él. Pues sí, pero se siente feo estar en un pozo. Entonces, a veces, hermanos, las cosas que suceden, que pasan, a veces no las entendemos, no las comprendemos muy bien. Pero todo esto tiene un propósito y apunta a la enseñanza y al consejo de quién, de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte es solamente la puerta, el umbral para estar finalmente con nuestro Creador, lo cual es superior a cualquier experiencia terrenal que podamos tener. Porque el apóstol Pablo lo vertió así, ¿verdad? Es una indiferencia santa. Si vivimos para Él, vivimos. Mientras vivamos hay que servirle con amor. Mientras vivamos hay que servirle con pasión. Pero, ¿y si morimos? Para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor, salimos ganando. Mientras estemos en esta vida, proclamamos, predicamos a Cristo, servimos a Cristo. Y el día que Cristo nos llame a su presencia, salimos ganando, porque estamos en la presencia del Señor. Amados hermanos, la vida en Cristo es un compromiso total. No sea como aquellos que dicen, es que yo no quiero un compromiso, por eso no levanto las manos cuando hacen algo o cuando piden algo. No quiero compromiso. Por eso voy de vez en cuando a la iglesia, porque no quiero compromiso. Sin saber que desde el momento que Cristo te salvó, estás comprometido con Cristo. Y no parcialmente, totalmente. Entonces, no es cuando nosotros queremos o cuando nosotros tengamos ganas de servir a Cristo o de venir a la iglesia. Es un compromiso. Un compromiso total que en todo momento, en todo tiempo, tenemos nosotros que servir a Cristo. En otras palabras, tenemos que darle un tiempo a Dios. Hermano, es que yo trabajo, date un tiempo para Dios. Hermano, es que yo estoy en la escuela, date un tiempo para Dios. Porque cuando el trabajo te piden horas extras, ahí no le dices a Dios nada, ¿verdad? Ahí te quedas. ¿Por qué? Porque sabes que vas a ganar más dinero. Entonces, en Cristo está la bendición, amados hermanos. En Cristo está la bendición. Cuando dejamos un tiempo para Él, cuando dejamos un tiempo para servirlo, esto es maravilloso para nosotros. Porque ahí nos damos cuenta qué es lo que ocupa el centro de nuestra vida hoy. ¿Qué es lo que ocupa el centro de nuestra vida hoy? En otras palabras, tus metas, tus afanes ocupan el centro o la misión de Cristo. ¿Qué es lo que ocupa? ¿Qué es lo que ocupa ese centro? Entonces nosotros tenemos que saber que nada tiene que obstaculizar el servicio a Cristo. No tenemos que poner pretextos, hermanas, de que no puedo, no tengo, no. Dios proveerá, Dios nos bendecirá, Dios nos ayudará para hacer la obra de Cristo. Entonces tenemos que dejar un tiempo, tenemos que dejar un espacio. ¿Por qué? Porque la decisión siempre va a estar en nuestras manos. Hacer que cada aspecto de nuestra vida, hermanos, como el trabajo, como la familia, como los sueños, como los proyectos y los planes que podamos tener, siempre estén encaminados, enfocados a la gloria de Dios. Que todo sea para la gloria de Dios. Que si vamos al parque con la familia, glorifiquemos a Dios. Que si estamos trabajando, glorifiquemos a Dios y démosle gracias por el trabajo. Que si tenemos sueños,
metas, pongamos en las manos de Dios. Que los planes se los pongamos a Dios en sus manos y todo va a salir bien. Que ya no seamos nosotros los que vivamos, hermanos, sino que sea Cristo el que viva en nosotros. Que nuestro respirar, que nuestro caminar, que aún en nuestro sueño sea Cristo el que ocupe, hermano, nuestra mente. Y que seamos personas apasionadas por la obra de Cristo. Que nuestro enfoque, escuche bien, sea Cristo. Y esto nos va a ayudar a que nuestra vida espiritual crezca y sea diferente. Y siempre va a haber una razón, siempre va a haber un motivo de estar aquí. Usted se levantará temprano los domingos y dirá, yo voy a la iglesia porque Dios tiene un propósito en mí. Porque yo voy a escuchar una palabra que me va a direccionar, que me va a cambiar, que me va a transformar y que me va a enseñar cómo debo de vivir mi vida en Cristo. Y esto nos va a hacer crecer y siempre tener algo que darle a Cristo. Amén, hermanos, póngase de pie y démosle gracias a Dios en esta hora. Es bueno, es bonito poder nosotros enfocarnos en Dios, que nuestra pasión sea Cristo siempre, que todo lo que hagamos sea Cristo. Lo dijo un hombre, lo dijo un siervo que tenía luchas, que pasó por pruebas, que tenía dificultades, que se enfermaba, pero que al final él pudo decir, Señor, he peleado la buena batalla. Oiga, fue tan humano como usted y yo. Entonces no hay nada que pueda impedirnos. Algunos dicen, es que era el apóstol Pablo. Era un humano como tú y como yo. Que tenía los mismos problemas como tú y como yo. Quizás más. Pero que su mente, su corazón estaba enfocado en Cristo. Amén. Démosle gracias a Dios, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida, Señor, por la salud. Gracias, Dios amado, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí nos has dado una palabra, Señor, que podamos nosotros atesorar en nuestro corazón. Te damos gracias por habernos traído a este lugar. Señor, queremos glorificar tu nombre siempre y ser, Señor, enseñados por tu palabra. Ayúdanos a atesorar esta palabra y a ponerla en práctica en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde.